Era un millonario que creía que el dinero podía resolverlo todo, hasta que una noche entró en su mansión y se quedó paralizado. En el suelo, junto a sus gemelos recién nacidos, yacía Grace Miller, la criada. Su uniforme le arrugaba la mejilla, le amorataba el cuerpo, temblando de cansancio. ¿Por qué sus hijos no estaban en la habitación de sus hijos? ¿Por qué era una sirvienta que los acunaba como si fueran suyos? Ese momento destrozaría todo lo que Elliot Whitmore creía sobre el control, el poder y la familia, y conduciría a una verdad tan inesperada que cambiaría sus vidas para siempre. Sigue la historia porque lo que sucede a continuación te impactará, te romperá el corazón y lo sanará todo a la vez. El grito fue tan débil que casi se disolvió en el silencio de la finca Whitmore. Sin embargo, para Grace Miller, bien podría haber sido una alarma de incendios. Corrió por el suelo de mármol con sus gastadas pantuflas, con el uniforme turquesa de criada pegado a su piel. Después de 14 horas de trabajo incansable, su cuerpo clamaba por descanso, pero su corazón latía solo por las dos frágiles vidas del piso de arriba. Los encontró donde los había dejado, en la gran sala de estar con sus cortinas de terciopelo y lámparas doradas. Oliver gemía suavemente, con los puños apretados contra el pecho. Henry, sus gemelos, se removía inquieto a su lado, con la frente aún caliente por la fiebre que lo había hecho llorar durante horas. Eran tan pequeños, solo tenían 3 meses, sus caras estaban rojas e hinchadas de cansancio. Grace lo había intentado todo: biberones, mecerlos, nanas susurradas en la lengua tranquila de su infancia. Pero nada los había calmado. No había niñera. No había habido ninguna en semanas. Cuando contrataron a Grace, le dijeron que su función era solo limpiar. Pero después de que la última niñera se fuera, la responsabilidad recayó sobre sus hombros. Nadie preguntó, nadie explicó. Se suponía que la criada llenaría el hueco. Ahora se hundía de rodillas sobre la gruesa alfombra blanca, ajustando con cuidado la fina manta debajo de los bebés. La habitación infantil del piso de arriba era demasiado fría, sus cunas rígidas e incómodas. Aquí, en la sala de estar, cerca de la chimenea, al menos el calor los abrazaba. Se acostó junto a ellos en el suelo, con una mano apoyada lo suficientemente cerca como para sentir el subir y bajar de su pequeño pecho. Su cuerpo temblaba de cansancio. Su estómago cabeceaba por saltarse la cena. Sus brazos le dolían por horas de mecerlos. Aún así, se negaba a cerrar los ojos. Si alguno de ellos se movía, si la fiebre de Henry subía, tenía que estar alerta. Pero sus párpados se volvieron más pesados, cada parpadeo más largo que el anterior. Se prometió a sí misma que descansaría solo un momento. Solo un respiro. La casa estaba en silencio, demasiado silencioso. No oyó la puerta abrirse tras ella, ni los pasos firmes que cruzaban la habitación. Elliot Whitmore se detuvo en la puerta, con su traje oscuro perfectamente ajustado a la corbata carmesí, un toque de color sobre su camisa blanca. En una mano, un maletín. En la otra, el pomo de latón pulido que acababa de girar. Sus ojos se congelaron en la imagen que tenía delante. La criada yacía despatarrada en la alfombra a centímetros de sus hijos. Para un hombre acostumbrado a dominar parqués y salas de juntas, la imagen era impactante. Apretó la mandíbula. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz cortó el silencio como una cuchilla. Grace se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza mientras sus ojos se abrían de par en par al ver la figura que se cernía sobre ella. Uno de los bebés gimió, y ella instintivamente le puso una mano en el pecho para calmarlo, pero la voz de Elliot solo se agudizó. ¿Por qué están mis hijos tirados en el suelo? ¿Y tú por qué? Su mirada se detuvo en seco en el moretón oscuro que le sombreaba el pómulo, medio oculto bajo los mechones de pelo que se le habían soltado del moño. ¿Qué te pasó en la cara? A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Quería explicarlo todo, pero las palabras se le enredaban en la lengua. Estaban llorando. Logró decir al fin, con la voz débil. No vino nadie. ¿Necesitaban
Necesitaban una niñera. La interrumpió con un tono gélido. No, susurró Grace con más fuerza esta vez, alzando la mirada para encontrarse con la suya. No hay niñera. Solo estoy yo. El rostro de Elliot se iluminó con una emoción demasiado fugaz para definir, antes de endurecerse de nuevo. Hablaremos en mi consultorio. Grace miró a los bebés que finalmente se habían sumido en un sueño frágil. Le dolía el pecho al pensar en dejarlos. Se levantó lentamente, con las rodillas rígidas por las horas en el suelo. Los ojos de Elliot seguían cada movimiento, fríos e ilegibles. Ella lo siguió a su oficina. La pesada puerta se cerró tras ellos con un clic apagado. El fuego de la chimenea proyectó largas sombras parpadeantes por la habitación. Elliot dejó caer su maletín sobre el escritorio con un golpe sordo. «Explícate», exigió. Grace juntó las manos para evitar que le temblaran. «Los gemelos no han recibido los cuidados adecuados en semanas. La última niñera renunció y nadie la reemplazó. Yo limpio. Yo cocino. Y cuando lloran, soy la única que viene. Eso no explica por qué estabas tumbada en el suelo junto a ellos». Elliot replicó, «Porque estoy agotada», dijo, con la voz quebrada, pero la mirada firme. «Empecé a amanecer. No he comido desde la mañana. Por fin. Dejé de llorar y no quería dormirme, pero si tenía que hacerlo otra vez, lo haría porque se sentían seguros a mi lado». Elliot entreabrió los labios, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en meses, la ira flaqueó, reemplazada por algo más intenso. Culpa, tal vez. Entonces, su mirada volvió al moretón y la mano de Grace se llevó instintivamente a su mejilla. «Uno de tus invitados», admitió en voz baja. «La semana pasada, llevaba una bandeja». Él dijo, «Estaba en el camino. Me empujó. Me caí. Nadie se dio cuenta. O tal vez sí, pero a nadie le importó». Elliot apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cara se contrajeron. Recordó la fiesta, las risas, el tintineo de las copas, sus supuestos amigos desfilando por los pasillos de su casa. Había estado arriba firmando papeles, demasiado distraído para darse cuenta, demasiado dispuesto a no hacerlo. «Deberías habérmelo dicho», murmuró. «Habría cambiado algo». La voz de Grace tembló, pero se mantuvo firme. «Ni siquiera los ve, señor Whitmore. No ve a sus hijos. Solo me tienen a mí, y no soy nadie, solo su ayudante». Sus palabras flotaron en el aire como humo, densas e imposibles de ignorar. Elliot se giró hacia la ventana. Su reflejo se quebró en la luz del fuego que parpadeaba tras él. Su mente dio vueltas al rostro de su difunta esposa, a los primeros llantos de sus hijos recién nacidos. Las interminables horas que se había sumergido en el trabajo, pensando que podría escapar del profundo dolor que lo carcomía. Pensó que la distancia lo protegería del dolor, pero solo había dejado a sus hijos desprotegidos. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi irreconocible. «Quédate aquí», dijo él antes de que ella pudiera responder. Grace se quedó paralizada, sin saber a qué se refería. Un momento después, sus pasos regresaron. Traía 2 suaves mantas azules de la habitación del bebé. Sin decir palabra, las colocó con cuidado sobre Oliver y Henry, recogiendo los bordes con sorprendente cuidado. Grace se quedó en la puerta, atónita. Nunca lo había visto arrodillado. Su mano se cernía sobre las cabezas de los bebés, vacilante, temblorosa. «Son más pequeños de lo que recordaba», susurró casi para sí mismo. Grace se acercó. «Te necesitan», dijo en voz baja. «No tu nombre en un certificado. A ti». Por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella, y ella lo vio, el peso de todo lo que tenía. Ignoró la cobardía que había escondido bajo la armadura del trabajo. Se le hizo un nudo en la garganta. «Pensé, si me ahogo en tratos, no sentiría su ausencia. Pero les costó más de lo que jamás imaginé». Se irguió de repente,
Su expresión pasó del arrepentimiento a la resolución. De ahora en adelante, las cosas cambiarán. No volverás a fregar estos pisos a menos que quieras. Serás su cuidadora oficial, con la paga justa. Y quienquiera que te haya puesto la mano encima, sus ojos ardían como el acero. Nunca volverá a poner un pie en esta casa. Grace contuvo la respiración. ¿Por qué? Susurró. Porque protegiste a mis hijos cuando yo no lo hice y no les fallaré ni a ellos ni a ti otra vez. Las palabras la conmovieron profundamente. Durante meses había sido invisible, una sombra con guantes de seda y almas de goma. Y ahora, en ese momento, se sentía vista, no como la criada, ni como la ayudante, sino como alguien que importaba. Sin embargo, en su corazón, surgían preguntas. ¿Podía un hombre como Elliot cambiar de verdad? ¿O era solo un atisbo de culpa que pronto se desvanecería? Quería creerle, pero creerle había costado caro antes. Allí, de pie, entre la duda y la frágil esperanza, miró a los gemelos. Sus pequeñas manos curvaban sus respiraciones suaves y firmes. Y supo una verdad que la anclaba. Pase lo que pase, no los abandonaría. ¿Crees que Elliot está realmente listo para cambiar? ¿O solo habla desde la culpa en el calor del momento? A la mañana siguiente, la finca Whitmore se sentía diferente, aunque Grace Miller no podía decidir si era un cambio en el aire o simplemente en ella misma. El recuerdo del intercambio de la noche anterior aún latía como un eco que no podía silenciar. Había esperado furia. Había esperado que la despidieran antes del amanecer, que la echaran sin nada más que el uniforme que llevaba puesto. En cambio, Elliot Whitmore, el hombre que una vez creyó tallado en hielo y acero, le había prometido un cambio. Pero las promesas eran frágiles, y Grace había aprendido hacía mucho tiempo que las palabras podían herir más que el silencio cuando no se cumplían. Mientras ordenaba el comedor, lo oyó hablar por teléfono en su estudio. Su voz era cortante, dura, autoritaria, pero en el fondo había algo diferente. No era ira dirigida a ella, sino a los demás. Averigua por qué nunca me dijeron que el puesto de niñera estaba vacante, espetó Elliot al teléfono. Quiero nombres, y los quiero hoy. Grace se quedó paralizada en el umbral, apretando las manos alrededor de la bandeja de plata. Llevaba meses soportando el peso del silencio. Ahora, alguien más finalmente se vería obligado a responder. Horas después, la verdad cayó como un trueno. El administrador de la finca, el señor Caldwell, un hombre de cabello lacio y una sonrisa burlona que nunca se reflejaba en sus ojos, fue llamado a la oficina de Elliot. Grace se quedó en el pasillo, dividida entre irse y escuchar. ING. Su corazón le decía que se quedara, así que presionó la palma de la mano contra la pared, estabilizándose mientras se alzaban las voces. Tomaste esa decisión sin mi consentimiento. El tono de Elliot era cortante, peligroso. Con el debido respeto, respondió Sir Caldwell, con su arrogancia evidente, incluso a través de la puerta cerrada, no era necesario contratar a otra niñera. La criada ya estaba aquí. ¿Para qué malgastar dinero? A Grace se le encogió el estómago. Le temblaban las manos. No había sido un error ni un descuido. Había sido deliberado. Caldwell había decidido ahorrar una fracción de la fortuna de Elliot a costa de 2 niños indefensos. Y la voz de Elliot, con el moretón, resonó ahora. Lo sabías. Una pausa y luego, con desdén, el personal siempre se queja. Exageran. Si insistía en cada historia triste, la puerta se abría de golpe. Elliot irrumpió en el pasillo, con los ojos encendidos. Caldwell lo siguió, intentando mantener la compostura, pero palideció al ver a Grace allí de pie. Es la criada, dijo Caldwell con frialdad, como si esa sola palabra le hubiera borrado la humanidad. Debería estar agradecida de tener un techo. Por un instante, la visión de Grace se nubló. La rabia la oprimió, exigiendo liberación. Quiso gritarle que la gratitud no excusaba la negligencia, que ser la ayudante no la hacía invisible.
Pero la voz se le atascó en la garganta hasta que Elliot se giró. «Sal», le dijo Elliot a Caldwell con tono tajante. Caldwell se quedó boquiabierto. «¿Disculpa?» «Estás acabado», declaró Elliot. «Nunca volverás a poner un pie en esta casa». A Grace casi se le doblaron las rodillas. Debería haberse sentido triunfante. En cambio, sintió un dolor profundo porque bajo la despedida se escondía una verdad más profunda que Elliot no había visto hasta la noche anterior. No había querido verla. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Grace estaba sentada junto a la chimenea con Oliver acunado en sus brazos y Henry durmiendo profundamente en la cuna junto a ella. Elliot entró en la habitación con expresión cansada pero más suave que antes. «Se merecen algo mejor que esto», dijo casi para sí mismo. «Se merecen a su padre», respondió Grace con voz tranquila pero decidida. Él se hundió en el sillón frente a ella, con los codos apoyados en sus rodillas. Por primera vez, parecía menos el poderoso magnate y más un hombre desprovisto de excusas. «No sé cómo ser así», admitió. Grace lo observó con una opresión en el pecho. «Entonces aprende, no por mí, sino por ellos». Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el silencio expresó lo que las palabras no podían expresar. Pero la tormenta no había terminado. 2 días después, se celebró una cena de negocios en la finca. Una reunión que Elliot insistió en organizar. A pesar de la inquietud que se gestaba en su interior, la larga mesa de roble relucía con plata pulida, el aire se impregnaba del olor a carne asada y el sonido de risas superficiales. Grace intentó permanecer invisible, deslizándose entre las sillas con bandejas de copas de vino, con la cabeza gacha, pero los susurros flotaban por la habitación. Captó fragmentos. La criada se convirtió en niñera. Qué escandaloso que Elliot perdiera el control. Entonces sucedió. Uno de los invitados, el mismo hombre que la había empujado en la fiesta de la semana pasada, se recostó en su silla, sonriendo con sorna mientras su mano rozaba deliberadamente el brazo de Grace. «Cuidado, cariño», dijo arrastrando las palabras lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. «No vuelvas a tropezar. No queremos otro accidente». Sintió un calor intenso en las mejillas. Sus dedos se apretaron con fuerza sobre la bandeja. El moretón en su rostro pareció arder de nuevo. Antes de que pudiera retirarse, Elliot se levantó bruscamente. Las risas en la mesa se apagaron cuando su silla rozó el suelo. Lo fulminó con la mirada tan aguda que silenció la sala. «No le hables así», dijo Elliot en voz baja pero firme. «No la toques, y no confundas su postura con debilidad. Grace Miller es la razón por la que mis hijos están a salvo hoy. Es su cuidadora. Es parte de esta familia, y cualquiera que le falte el respeto me falta el respeto a mí». Un gas recorrió a los invitados. El hombre farfulló, su arrogancia se desmoronó. Grace se quedó paralizada, con la bandeja temblando en sus manos. Nunca había esperado una defensa pública, nunca había esperado ser reconocida como algo más que invisible. Elliot se giró hacia ella, con expresión indescifrable, pero firme. «Sube con los gemelos», dijo en voz baja. «Yo me encargo del resto». Grace obedeció, aunque el corazón le latía con fuerza. Arriba, abrazó a Oliver y Henry con fuerza, con lágrimas en los ojos. Había sobrevivido a la humillación, al agotamiento, al abandono, pero nunca antes nadie la había defendido tan abiertamente. La inquietaba tanto como la conmovía, porque una parte quería creer que esto era real, que Elliot había cambiado, pero otra parte le susurraba que el cambio era frágil, que se desmoronaba fácilmente bajo el peso de los viejos hábitos. Esa noche, tarde, se encontró en la habitación de los niños, con los gemelos dormidos en sus cunas. Elliot apareció en la puerta, con el rostro ensombrecido por la tenue luz. «Hablaba en serio», le dijo. Grace lo miró a los ojos, desesperada por la verdad. «Las palabras son fáciles», murmuró. «Las promesas son más fáciles. Pero las seguirás cumpliendo mañana, la semana que viene».
K. Cuando el mundo no te mira, se acercó, con la voz áspera. Todavía no sé cómo demostrártelo. Pero lo haré. Su corazón se encogió. La esperanza era peligrosa, pero tal vez, solo tal vez, valía la pena el riesgo. Si estuvieras en el lugar de Grace después de meses de ser invisible y maltratada, ¿te atreverías a confiar en la transformación de Elliot? ¿O mantendrías la guardia alta, temiendo que sea solo temporal? La finca Whitmore nunca había estado tan tranquila y a la vez tan llena de vida. El silencio que una vez oprimía como un peso sofocante ahora se sentía más ligero, como si las paredes mismas estuvieran escuchando, esperando algo nuevo. Grace Miller estaba de pie junto a los altos ventanales de la habitación de los niños, contemplando los jardines, bañados por el sol del atardecer. Los gemelos, Oliver y Henry, dormían plácidamente en sus cunas. Su pequeño pecho subía y bajaba al ritmo de la música, sus rostros suaves, serenos. Le impactó cuánto había cambiado en tan solo unas semanas. No hacía mucho, sus gritos llenaban estos pasillos sin respuesta, resonando contra los suelos de mármol. Ahora, la risa comenzaba a reemplazarla lentamente. A veces la suya, y para su asombro, a veces la de Elliot. Sin embargo, la duda aún latía en su pecho. ¿Era posible que un hombre como Elliot Whitmore, que había pasado años escondiéndose tras contratos y acuerdos, cambiara tan rápido? ¿O era esta transformación solo un fugaz momento de culpa? Oyó pasos detrás de ella y se giró para ver a Elliot entrando en la habitación. Vestía de forma más sencilla de lo habitual, con los apliques de la corbata y las mangas arremangadas. En las manos, llevaba un libro infantil con brillantes ilustraciones. Pensé en leerles esta noche, dijo en voz baja, dejando el libro sobre la cómoda. Sus ojos se posaron en los gemelos con algo que Grace reconoció ahora como ternura. Aunque todavía era nuevo, todavía frágil. Están aprendiendo, dijo, permitiendo que una leve sonrisa se asomara. Lo estoy intentando, admitió Elliot con la mirada, sin apartar la vista de sus hijos. Y seguiré intentándolo cada día. Grace quería creerle, y una parte de ella ya lo hacía. Aún así, las cicatrices de años de invisibilidad no desaparecían de la noche a la mañana. La verdadera prueba llegó antes de lo que ninguno de los dos esperaba. Un sábado por la tarde, Elliot insistió en llevar a los gemelos a pasear por el parque cercano. Grace dudó. Una parte de ella temía exponerlos al bullicio del exterior de la finca. Pero los niños necesitaban luz del sol, y Elliot necesitaba aprender. Caminaron lentamente, los gemelos gorgoteando felizmente en su cochecito mientras los transeúntes los miraban con curiosidad. Un poderoso hombre de negocios empujando un cochecito con una mano mientras cargaba torpemente un biberón en la otra era algo que nadie esperaba. Sin embargo, Elliot parecía orgulloso, incluso divertido por la atención. Grace caminaba a su lado, el sol calentándole el rostro por primera vez, sintiendo casi que pertenecía no como sirvienta, sino como parte de algo más. Pero la paz nunca duraba mucho. En un momento dado, Oliver se retorció inquieto, y Elliot, queriendo calmarlo, lo alzó en brazos. Durante unos minutos, todo pareció perfecto hasta que Elliot apartó la mirada, distraído por un hombre que lo llamaba al otro lado del camino. En ese breve instante, Oliver se retorció y se soltó, cayendo hacia adelante. El corazón de Grace se detuvo. «Ol», gritó, lanzándose hacia adelante. Sus manos atraparon al niño justo antes de que cayera al pavimento. El mundo se desdibujó a su alrededor. Solo sentía el rápido latido de su pequeño corazón contra su pecho. Elliot congeló su rostro, palideciendo. Parecía un hombre al borde del colapso, con los brazos aún extendidos y vacíos. Por un instante, el silencio se extendió entre ellos, pesado y acusador. Grace apretó a Oliver contra su hombro, meciéndolo suavemente hasta que sus gritos se calmaron.
Solo entonces miró a Elliot, con los ojos llenos de vergüenza. Le fallé, susurró con la voz quebrada. Grace negó con la cabeza. No, estás aprendiendo. Los errores no te hacen un fracaso. Alejarse haría que algo en sus palabras atravesara la armadura que aún cargaba. Volvió a agarrar a Oliver, con las manos temblorosas. Esta vez sostuvo al bebé como si acunara el tesoro más preciado del mundo. Esa noche, de vuelta en la finca, Elliot estaba sentado con los gemelos acurrucados contra su pecho. Grace lo observó desde la puerta mientras tarareaba suavemente. No era una melodía perfecta, pero sí suficiente para arrullar a los bebés. En ese momento, supo que no estaba fingiendo. Lo estaba intentando con todo su ser. Las semanas siguientes consolidaron la transformación. Elliot ya no era una sombra en la vida de sus hijos. Desayunaba con ellos cada mañana, les leía cuentos antes de dormir e incluso aprendió a reír cuando Henry derramaba comida sobre sus camisas almidonadas. Grace vio cómo los muros rígidos que había construido a su alrededor comenzaban a derrumbarse. Se quebró, no de debilidad, sino de amor. Y entonces llegó la noche que jamás hubiera imaginado. Elliot la invitó a su estudio después de que los gemelos se durmieran. Entró con cautela, esperando una conversación sobre horarios o deberes. En cambio, él le entregó una pequeña caja. Para ti, dijo, casi con torpeza. Dentro, había un sencillo brazalete de plata. Elegante, pero discreto. 2 pequeños corazones. Estaban grabados uno al lado del otro. Los gemelos. Grace contuvo la respiración. No puedo aceptar esto. No es un pago. Dijo Elliot con firmeza. Es gratitud por estar ahí cuando yo no estaba. Por salvarlos. Por salvarme. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas. Nadie le había dado nunca un regalo tan personal, tan significativo. Se colocó el brazalete en la muñeca. El metal se enfrió contra su piel, pero la calidez que desprendía era innegable. Desde entonces, en adelante, la finca dejó de sentirse como un mausoleo de riqueza. Se convirtió en un hogar. Las risas resonaron por los pasillos. Las voces llenaron las habitaciones, antes vacías, y el fuego en la chimenea ya no ardía por las apariencias, sino por consuelo. El personal trataba a Grace de forma diferente, no como una criada, sino con respeto. Elliot había dejado claro que ya no era invisible. Meses después, volvieron al mismo parque. Esta vez, Elliot caminaba con seguridad, Oliver en un brazo, Henry en el otro, mientras Grace empujaba el cochecito. Los transeúntes sonreían al ver no a un magnate frío y su criada, sino a una familia. Una familia inusual quizás, pero real. Grace comprendió entonces que había encontrado algo que nunca creyó posible. Un lugar al que pertenecía no por título ni contrato, sino por amor. Y Elliot, una vez atormentado por el dolor y la cobardía, había aprendido la lección más difícil e importante de toda la paternidad. No se trataba de perfección, sino de presencia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra los altos ventanales, los 4 se sentaron juntos en la sala de estar. Los gemelos dormitaban en sus cunas, cerca del fuego. Elliot se sentó en su sillón con un libro olvidado en su regazo y Grace se recostó en el sofá, finalmente en paz. Elliot la miró con dulzura. Gracias, dijo en voz baja, por enseñarme a ser padre. Grace sonrió, rozando con los dedos el brazalete que llevaba en la muñeca. Y gracias, respondió, por mostrarme que el cambio es posible. La casa que una vez estuvo llena de frío y silencio, ahora respiraba calidez. No por su riqueza, ni por su grandeza, sino por las risas, las lágrimas, el frágil pero creciente vínculo de una familia que se había encontrado contra todo pronóstico. Y en ese momento, Grace supo que ya no era solo la criada. Era su hogar. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Elliot realmente se redimió?
¿Y Grace tomó la decisión correcta al confiar en él? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo. Dinos desde qué país la estás viendo. Y no olvides darle a me gusta y compartir este video para que otros también puedan sentirlo.